Bueno, buen día, ¿cómo andan? Gracias, César. Muy linda también la dirección. Pensaba en lo que comentaba César al principio y me quedé con una porción que es la transformación, lo que genera la transformación que nos brinda el conocer a Cristo y que Cristo pueda transformar nuestras vidas. Los invito a que abran su corazón, ¿no? Y que también abran sus Biblias. Y vamos a leer una pequeña carta, una carta breve de una persona que seguramente han escuchado nombrar en algún momento. Se denomina una gran historia que contar. Nací en Australia y doy gloria a Dios porque usó mi testimonio para tocar miles de corazones alrededor del mundo. Nací en 1982, sin extremidades, y no hay una explicación científica para este defecto. He tenido que encarar cambios y obstáculos. Me gustaba ir a la escuela y trataba de vivir como todos los demás, pero en mis primeros años enfrenté rechazos y burlas. Era muy difícil, pero con la ayuda de mis padres desarrollé aptitudes y valores que me ayudaron a aceptarme y avanzar. Sabía que yo era diferente por fuera, pero en mi interior era exactamente igual a los demás. En muchas ocasiones me sentí decaído y no quería enfrentar la realidad negativa. Hubo momentos en que caía en la depresión y el enojo porque no podía cambiar mi físico. Aprendí que Dios nos ama a todos y cuida de cada uno de nosotros, pero no podía entender por qué me había hecho así si me amaba. Así que seguí con mi vida como es ahora y nadie puede cambiar lo que está hecho. Llegué a pensar en terminar con mis penas y mi vida. Mis padres y mi familia estuvieron siempre ahí dándome fuerza. Para contrarrestar mis problemas emocionales de autoestima y soledad, Dios me movió para compartir mi historia y experiencias para ayudar a otros a enfrentar sus vidas y ver bendiciones en los obstáculos. Me animé a inspirar a otros a usar su potencial al máximo y alcanzar sus esperanzas y sus sueños. Me apasiona llegar a la gente y ponerme en manos de Dios para lo que Él desea hacer. Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. Esta persona se llama Nick Vujicic, probablemente lo conocen, es una persona que nació sin extremidades, es un hijo de Dios, y él recorre el mundo contando cómo Dios ayudó en su vida a superar este gran obstáculo, que no es sencillo, por supuesto. Tiene una gran historia para contar, Es un muchacho de 38 años, un purrete, niño. Y me gustó empezar este devocional con esta historia. ¿Oramos? Padre Santo, en esta mañana te queremos dar gracias, Dios. Gracias porque, Señor, nos traes aquí, Señor, a tu casa, Dios. Señor, nos animas y renuevas nuestras fuerzas día a día, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Señor, queremos entenderte, queremos conocerte, queremos, Señor, resaltar, Señor, esa maravillosa obra que tú hiciste en la cruz, Señor, donde, Señor, pagaste por todos nuestros pecados, cargaste con todas nuestras culpas, Señor. Y hoy, gracias a ello, Señor, tenemos el acceso, Señor, a una vida eterna, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos guíes en esta mañana en la palabra que tenemos por delante, Señor, y en todo el resto de la reunión. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 19. Bien, leemos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Fuerte.
una porción bíblica bastante fuerte, pero no nos quedamos ahí. Nos quedamos en lo más importante, en pensar que la muerte y la resurrección de Cristo es crucial para la vida cristiana, es crucial para la fe cristiana. Es la corona del plan de Dios y es una demostración de la profundidad del amor que Dios tuvo por nosotros. Cuando Dios envió a su único Hijo, lo cual lo dice la palabra, pensó en esto. Pensó en que su obra en la cruz nos daría la posibilidad de acceder al Padre, de ser salvos. Y es en esa historia que yo me quiero quedar. No una historia de muerte, sino una historia de vida, una historia de resurrección. La importancia de la resurrección radica en el hecho de que Jesús cantó victoria, o obtuvo victoria, mejor dicho, sobre la muerte. Conquistó la muerte. Obtuvo la victoria sobre Satanás. Y gracias a esta oportunidad de una nueva vida en Cristo, todos aquellos que creemos en el que creímos y todas las personas que creen en el Señor podemos decir juntos que ese gran amor nos dio la salvación. Muchas veces pensamos y queremos también poner nuestra esperanza en cosas efímeras, cosas vanas, cosas externas que no pueden brindarnos esa posibilidad. Quizás la ponemos en un país, en un político, quizás la ponemos en una moneda, quizás la ponemos en un trabajo, en estudio, pero poco a poco esas fuerzas se van desgastando, se van terminando. Y pienso en esto, después de que el Señor ascendió al cielo, esa buena noticia de la salvación pudo ser disgregada por todo el mundo. Pudo ser llevada hacia todos los confines de la tierra. Y que también esa acción cambió el rumbo de la historia del mundo también. Cambió el mundo. Quienes creemos en Dios y quienes creemos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y que al tercer día resucitó, tal como dice la Biblia, podemos tener la confianza de que recibimos la salvación y una nueva vida, y la vida eterna, por supuesto. Perdón. La nueva vida que recibimos al creer en la obra suficiente de Jesús es una vida de libertad. Antes de creer en Jesucristo éramos esclavos del pecado. Vivíamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y nos era imposible cambiar esto. La resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, es totalmente crucial para la fe cristiana y a su vez, vuelvo a decir, cambió el rumbo de la historia. Vamos a leer un pasaje que seguramente conocen, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Es la historia del endemoniado de Gadareno. Leemos. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo.
Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Versículo 15. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Una persona totalmente perdida, totalmente descuidada, ¿no? Por supuesto, fuera de sus cabales, tiene un encuentro con el Señor y produce una transformación enorme, enorme, y que está a la vista de todos. La gente cuando lo encuentra, lo ve sentado, vestido y en su sano juicio. Es esa transformación que produce un encuentro genuino con el Señor, lo que hablaba César al principio. Y es esa historia que a mí me gustaría contar. Es esa gran historia que tenemos para contar. No una historia de muerte, una historia de vida, una historia de resurrección, una historia de fe, una historia de un nuevo comienzo. Y pienso en este 2020, en este enero que estamos a pocos días de haber comenzado el año, y quizás todas las metas que nos hemos propuesto, o al menos yo, tengan que ver con lo material, con lo profesional, con el estudio, y con un montón de cosas que leyendo el libro de Eclesiastés podemos ver que son vanas. Necesarias, pero no dejan de ser vanas. Y pienso, ¿cómo está mi meta espiritual? ¿Cómo está mi meta para poder hablarles del Señor a otras personas? A mi círculo familiar. En esta porción bíblica dice: ve y cuenta a tu familia. Y quizás también tenemos en nuestra familia personas que no conocen a Cristo. Muchas veces podemos contar una historia hermosa, emocionante y reflexiva como la que vimos recién, o quizás la de algún médico que le salvó la vida a alguien, o una enfermedad que un médico me curó. Pero pocas veces cuento lo que Dios hizo por mi vida. Y lo quiero tomar como una meta 2020. Y los quiero animar a ustedes a que lo hagan también. Creo que es una hermosa consigna para comenzar el año, para poder hacerlo, reflexionar en ello. Porque lo más importante es que, por sobre todas las cosas, Jesús nos liberó de las cadenas de condenación eterna. Nos liberó del pecado. Obtuvo victoria sobre la muerte y por sobre todas las cosas, hoy nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad. No la libertad que otorga el mundo, ¿no? Otra libertad. Quiero pedirle a Kaku que me acompañe con una canción. Y los invito a ponerse de pie.
Amén. Bueno, muchas gracias.